condenado. Es fácil estar en la silla del juez cuando nosotros nos colocamos en la silla del juez, pero es muy difícil estar en la silla del que es condenado. Es muy difícil encontrarse en esa silla donde estamos siendo señalados. Todos en algún momento hemos fallado y en algún momento hemos pecado y hemos hecho malas cosas, pero se siente muy feo ser uno el que necesita la misericordia y el favor. Pero es muy fácil estar en la silla del que juzga, del que señala, del que está apuntando. Así es que el día de hoy quiero que nos movamos de silla. El día de hoy vamos a pasar de la silla de aquellos que juzgamos todo lo que los demás hacen y vamos a colocarnos un instante en la silla de los condenados. En la silla de los condenados. Todos conocemos una historia que se encuentra en la Biblia acerca del rey David, cuando el rey David falló y pecó, y el rey David tuvo relaciones de amorío con una muchacha que estaba hacia abajo del reino, y él no se había dado cuenta de la gravedad de su pecado. Entonces Dios manda a uno de los profetas, al profeta, para que pudiera ir y poder Jonatán, al profeta Nathan, para que pudiera ir y pudiera platicar con el rey y se diera cuenta de lo que él había hecho. Entonces dice en 2 Samuel 12, 5 al 7, dice: entonces se encendió el furor del rey David en gran manera contra aquel hombre. Le explico un poquito la historia. Cuando le dijo, cuando el profeta Natán viene a David, le dice: David, sabes que déjame contarte una historia. Había un hombre que tenía muchas ganado, muchas ovejas y muchas vacas, y era un hombre muy próspero. Y sin embargo había un hombre que era pobre y solamente tenía una ovejita. Pues el hombre que era rico y tenía mucho ganado fue y le quitó la ovejita que tenía el hombre pobre y se la quedó para sí. Entonces, en otras palabras, como decimos nosotros, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves eso tú? Entonces dice la Biblia, y esto es lo que estamos leyendo, que el rey se encendió en furor. El rey se molestó tanto por la historia que le estaban contando. Dice el rey, David en gran manera se encendió en furor, en gran manera, contra aquel hombre. Y dijo Natán, el profeta, le dice: vive Jehová, que el que tal hizo, le dijo al profeta a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la condena con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces, el rey David, en ese momento que le están contando la historia, que no fuera de él, ¿no? Él se molestó mucho y se puso por un instante en la silla del juez. Hasta que en el verso 7 dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Entonces, y usted sigue leyendo la historia, eso, como le venía contando, se encuentra en 2 Samuel, en el capítulo 12, si usted quiere leerlo más detenidamente. Entonces, David está en la silla del juez y de repente Natán, el profeta Natán, lo baja de la silla. Está diciendo Natán, perdónenme, el profeta Natán lo baja de la silla
y lo pone en la silla del acusado y le dice, ese hombre eres tú, David. Tú fuiste el que le quitaste la esposa. Tú fuiste el que robaste. Tú fuiste el que hiciste esto y lo otro. Y de repente cuando el rey se encuentra en la otra silla, él levanta las manos al cielo y dice, ten misericordia, Dios de mí, conforme a tu justicia. Incluso en la Biblia el rey David dice que no me juzgue el hombre, que me juzgue Dios, porque Dios tiene misericordia más que el hombre. Entonces, hemos escuchado decir por ahí que cada vez que uno apunta con el dedo a alguien, hay 3 dedos que lo apuntan hacia uno, ¿no? Es interesante pensar de esa manera. Cuando uno señala a las personas, de alguna forma, hay señalamientos que si nosotros tomamos la pauta de pensar, probablemente nosotros seamos más culpables que las personas que nosotros estamos señalando. Hay alguien que cuando hay alguien que comete un pecado y es un error, nuestra postura debe de ser de 2 formas. En primer lugar, debe de ser de una postura que me escudriño a mí mismo, nos escudriñamos a nosotros mismos, y en segundo lugar debemos de orar y tratar de restaurar a esa persona, si es una persona que está cercana a nosotros. Si no es una persona que está cercana y podemos hablarle a ellos, tenemos que simplemente orar por ellos. Entonces, cada vez que usted escuche de una situación donde alguien falló, donde alguien pecó, tenemos que tener 2 posturas. En primer lugar, tenemos que decir, líbranos Dios que cometamos nosotros tal pecado. Señor, escudriñame a mí, mírame a mí si yo no he fallado en algo y me arrepiento. Y la segunda postura debe de ser de orar e interceder por esa persona. Tengamos mucho cuidado de no emitir juicio para esa persona, porque Dios es un Dios justo y es probable que después que esa persona se levante de la silla del acusado, caiga usted en esa misma silla de ser acusado, ¿no? Entonces, es importante que nosotros aprendamos a tratar estas cosas, porque si nosotros tratamos con ojos de misericordia, como si fuésemos nosotros mismos los que estamos en esa silla, y clamamos al cielo y decimos, ten misericordia de mí, Señor, que soy hombre pecador. Entonces, en el momento cuando nosotros podamos haberle fallado a Dios y extendamos y pidamos misericordia, en ese momento Dios va a extender misericordia para nosotros si nosotros también hemos extendido misericordia. No sabemos en el futuro si de repente seamos nosotros los que estemos pidiendo y clamando por clemencia también, cuando vemos a las demás personas pedir y clamar misericordia. En 1 Corintios 10:12 dice así que el que piense que esté firme, mire que no caiga. Qué sabia es la palabra, ¿no? El que está juzgando, el que está señalando, el que está mirando los errores de los demás, tenga mucho cuidado, porque las mismas piedras con las cuales tropezó el hermano, el compañero, el familiar, son las mismas piedras que encontramos nosotros en el camino, y es muy probable que también nosotros podamos tropezar. Así que es importante de que nosotros miremos estos casos. Cuando alguien viene con información, cada vez que a mí me llega una información así, tomo esta postura de Dios, líbrame de yo no estar cometiendo el mismo error, el mismo pecado. Líbrame de no estar señalando y que yo tenga errores. Me escudriño a mí mismo, y en segundo lugar me gusta orar, y si es posible y está a mi alcance, restaurar a esa persona. En Gálatas 6:1 dice de esta manera: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, cualquiera de nosotros podemos ser sorprendidos en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Ahí nos está diciendo la palabra. Antes que juzgue a los demás, escudriñate a ti mismo. Antes que señale a los demás, extiende misericordia. Porque si extiende misericordia, en algún momento vas a necesitar de alguien que también extienda misericordia para con nosotros. Entonces hay algo que se conoce como el perdón presidencial. El presidente de los Estados Unidos tiene la autoridad de poder otorgar a un preso algo que se llama se llama el perdón presidencial. Si un preso que cometió alguna falta, el presidente puede decir: quiero extender el perdón presidencial para tal persona. Y cuando el presidente hace eso, no importa lo que haya hecho, inmediatamente esa persona queda en libertad y nunca más puede ser juzgado por el mismo delito, por la misma falta que cometió, ya cuando ha sido perdonado por el presidente. Ahora el presidente nos pasa dando estos perdones a cada rato, pero cuando el presidente escucha de algún caso que él considera que la persona ya ha pagado, ya ha estado en la cárcel por mucho tiempo, ya pagó por su delito, pero tiene una condena demasiado rígida, es una condena demasiado larga, el presidente tiene la opción de poder extender esto que se llama el perdón presidencial. Cuando Dios nos mira a nosotros y fallamos, usa para nosotros este mismo tipo de perdón. Yo lo quiero llamar el perdón del Dios eterno. Cuando fallamos, Dios, que es más rico en misericordia que todo ser humano, nos libra de todas nuestras culpas por medio de su Hijo Jesucristo. Y esto significa que nunca más podemos ser culpados por el mismo delito, nunca más podemos ser juzgados por el mismo delito. Cuando Dios otorga su perdón, Él completamente nos libra, nos absuelve de todos nuestros pecados y nos extiende perdón. Inmediatamente Él se olvida completamente de la falta que nosotros pudimos haber cometido. Así que aunque usted se sienta condenado por alguna falla o alguna culpa de pecado, Dios le extiende su perdón. Reciba el perdón del Dios eterno. Reciba la carta que dice: esta persona nunca más puede ser juzgada por sus pecados. También tengo que decirle, tenemos que tener mucho cuidado a las personas a quienes nosotros nos acercamos para confiar nuestros pecados. Recuerde que Dios perdona y olvida, pero la gente no. La gente no. Tenga mucho cuidado, porque muchas personas que son sus amigos, en los momentos que se vuelven sus enemigos, van a sacar sus trapitos al sol. Así que es importante que usted entienda que si va a confesar algo, confiéseselo a Dios y Dios le va a guardar ese secreto. Y si se lo va a confesar a alguien, que sea alguien que realmente usted pueda confiar, como su padre y su madre, que van a estar siempre ahí para usted. Pero Dios olvida, dice la Biblia, de que Dios toma nuestros pecados y lo echa a lo profundo del fondo de la mar para no recordarse de ellos nunca más. Para no recordarse de ellos nunca más. Muchas veces las personas nos perdonan, pero no olvidan. Muchas veces las personas dicen que nos perdonan, pero no nos perdonan. Nos siguen sacando los trapitos al sol. Pero Dios es el único que perdona y completamente olvida nuestros pecados. Dicen por ahí que cuando uno viene a confesar el pecado que ya uno lo ha confesado delante de Dios, Dios le pregunta a uno: ¿qué pecado? ¿De qué me estás hablando? No, es que yo fallé en el pasado, yo hice esto lo malo en el pasado, cometí este error en el pasado y yo te pedí perdón entonces, pero quiero pedirte perdón otra vez, Dios. Y Dios dice: ¿de qué me estás hablando? No, si lo confesaste en el pasado, ya no recuerdo nada de ese
pasado. Ese es nuestro Dios. Él tiene el poder de completamente borrar de su memoria todos los errores que nosotros hemos cometido. Ahora, damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Dice amén. Porque ahora cuando Dios nos mira a nosotros, no nos ve nuestra culpa, ni nuestros errores, ni nuestras faltas. Él ve la sangre de Jesucristo que nos está limpiando constantemente de todos nuestros pecados. Teniendo a Jesús, tenemos acceso al Padre por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Así que cuando estamos en la silla de la persona que es condenada, como dice este mensaje, condenado, recuerde que usted puede clamar al cielo y decir: perdóname, líbrame Dios, extiende su misericordia y perdona todos mis pecados. Ahora, cuando usted no esté en la silla de los condenados, trate al que está en la silla de los condenados con misericordia, mirándose a sí mismo, orando y tratando de restaurar a esa persona, porque no sabemos cuándo le toque a usted también estar en esa silla de los condenados. ¿Les parece? Muy bien, pues ese es el mensaje de hoy. Vamos a orar para pedir al Señor que nos ayude a tratar a las personas de esa manera. Que cuando escuchemos la falta de alguien no lo condenemos más, no lo pisoteemos más, no pongamos más carga ni condenación sobre ellos. Al contrario, podamos extender la misericordia y decirle: arrepiéntete delante de Dios, porque Dios también te perdona. Levántate, no te quedes ahí donde estás. Si te tropezaste, no te quedes en el piso. Levántate. Dios te extiende la mano para levantarte. Y podamos extender esa palabra de aliento y restauración para aquellos que han fallado también. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Señor, sabemos que mientras andamos en esta vida estamos propensos a fallar, Señor. No somos perfectos aún. Nuestra perfección aún no ha llegado a ser perfeccionada, Señor, hasta que lleguemos a tu presencia. Mientras tanto, Señor, podemos fallar. Estamos expuestos a cometer errores, Señor. Señor, yo quiero pedirte que cuando estemos en la silla de los condenados, tú extiendas misericordia para con nosotros y que tu sangre que nos limpia de todo pecado, nos limpie una vez más y extiendas tu misericordia y nos restaures. Que ponga personas a nuestro alrededor que nos ayuden, que tengan buenas intenciones, no de condenarnos más, porque ya nos sentimos culpables y condenados, sino de sentirnos que hay alguien que nos comprende, hay alguien que nos quiere ayudar y hay alguien que nos levanta. Señor, y cuando estemos en la posición de que miremos los errores de los demás, recordémonos que también nosotros tenemos errores. Recordémonos que en algún momento nosotros podemos estar en su posición. Ayúdanos a no juzgar, ayúdanos a no señalar, y ayúdanos a extender misericordia para poder recibir misericordia y el pronto socorro que viene de ti. Gracias, Señor, por este momento con mis amigos, mis hermanos, Señor. Los bendecimos donde quiera que ellos se encuentren. Mis hermanos, Jehová los bendiga y Jehová los guarde. Su protección esté sobre cada uno de ustedes. Jehová haga que puedan descansar por la noche y puedan levantarse con vigor y fuerzas cada mañana. Dios los libre de todo mal, escuche sus oraciones y su presencia sea su frente y su retaguardia. En el nombre de Cristo Jesús, ponga de su paz. Amén, amén, amén. Pues bien, mis queridos hermanos, ha sido un gozo poder haber estado con ustedes una vez más en esta cita que tenemos todos los miércoles para poder compartir un poquito de la palabra de Dios, crecer juntos, orar juntos y estar conectados. Dios me lo bendiga. Nos vemos la próxima oportunidad, si así Dios lo permite. Bye. Hasta la próxima. Bendiciones.